Bueno, pues hoy vamos a empezar con el tema de cinemática. Ya hemos hecho un pequeño repaso de las cosas de cuarto de la ESO. Ahora lo que vamos a ver en este vídeo realmente son cosas que deberíais haber dado en cuarto de la ESO, ¿vale? Algunos lo habrán dado, otros no lo habrán dado, pero no os preocupéis, que yo lo vuelvo a explicar. Bueno, pues vamos a empezar con la cinemática, que sabemos que es el estudio del movimiento, sin tener en cuenta quién o qué ha causado ese movimiento. Y para esta parte de la física son fundamentales el utilizar una serie de magnitudes, que algunas serán vectoriales y otras serán escalares, y que es muy importante que diferenciéis. En primer lugar, cuando tú hablas del movimiento, siempre se dice que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto del otro. Es decir, si yo tengo aquí a mi gatito y aquí a mi buito, el gato está en reposo respecto al búho y el búho está en reposo respecto al gato, porque no cambian su posición. Sin embargo, si el búho se estuviese moviendo, ¿lo veis? Al cambiar la posición respecto al gato, hay veces que está más cerca, otras veces que está más lejos, ya el gato diría que el búho se está moviendo. Para poder describir un movimiento siempre hace falta un sistema de referencia, es decir, desde dónde yo voy a describir el movimiento. Porque claro, no es lo mismo el movimiento que yo puedo observar de un compañero de clase que está sentado al lado mía y que normalmente está en reposo, que si un extraterrestre nos viese desde fuera de la Tierra y diría que tanto tú como tu compañero os estáis moviendo en el universo, ya que estáis rotando alrededor de la misma Tierra por su movimiento de rotación y también os estáis trasladando alrededor del Sol con un movimiento de traslación y muchos más movimientos que realmente tenemos en todo el universo. Por tanto, se dice que el movimiento es relativo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que hagamos cualquier tipo de problema o de cuestión, lo primero que vamos a tener que definir va a ser un sistema de referencia, cuyas abreviaturas científicas es S.R. ambas en mayúsculas. Así, el sistema de referencia que nosotros utilizaremos este año será unos ejes cartesianos en un plano formado por el eje X y por el eje Y. De tal manera que los vectores unitarios que nosotros utilizaremos para poder describir ese movimiento va a ser Y si se mueve hacia la derecha, menos I si es hacia la izquierda, J si es hacia arriba y menos J si ves hacia abajo. Dentro de este sistema de referencia podremos dibujar distintas magnitudes cinemáticas del móvil que a mí me interesa. Así que imaginaros que yo dibujo mi sistema de referencia, el cual siempre, y esto es muy importante, tenéis que identificar los ejes y decir dónde está el origen de vuestro sistema de referencia, pues imaginaros que yo tengo a el gato como mi sistema de referencia y aquí tengo a Buito, que está en una posición inicial respecto a mi gato. Es decir, podré establecer lo que se denomina un vector de posición. Un vector, es decir, una flecha que yo dibujo desde el origen de mi sistema de referencia hasta el móvil que yo quiero estudiar. Ese será el vector de posición inicial. Si dibujo el vector de posición en cualquier otra posición, da igual, si estuviera aquí, pues tendría otro vector de posición. Si estuviera aquí, tendría otro vector de posición. Y si estuviera aquí, tendría su vector de posición final, pues me estoy imaginando que el búho ha volado tal que así. Una trayectoria muy bonita. Bueno, ¿y eso qué es trayectoria? Trayectorias son los puntos por los que pasa el móvil durante su movimiento. Si nos imaginamos, por ejemplo, un caracol o un esquiador con sus esquís, vemos que según va moviéndose, va dejando un rastro atrás, que es esa trayectoria, que normalmente es una trayectoria imaginaria. Es decir, tú cuando vas al instituto y te vas moviendo por la calle, vas variando tu posición, tú estás en movimiento respecto al instituto. Te vas acercando a él o bien te vas alejando a él. Y estás haciendo una trayectoria. Pero bueno, tú no vas dejando una marca detrás tuya. Vale. En esa trayectoria, todo lo que has caminado o te has movido es lo que se denomina el espacio recorrido o también denominada distancia recorrida. Esto es una magnitud escalar, muy importante. Esto es un vector, le voy a tener que dar dirección y sentido. Esto es un escalar, no le voy a tener que dar ni dirección ni sentido. Cuidado, cuando las magnitudes lleven una flecha arriba, recordar que son vectoriales. Cuando no lleven esa flecha arriba, es que solamente es una magnitud escalar o solamente estoy dando el módulo de una magnitud vectorial. Y por último, si yo me imagino que está el gato así
y el búho está revoloteando, ha cambiado su posición inicial hasta su posición final, dadas ambas por un vector. De tal manera que si yo dibujo un vector desde la posición inicial hasta la posición final, podré saber qué desplazamiento ha hecho. Este desplazamiento que se anota así, como un triángulo, no es una A, que luego me pone ya en el examen y siempre digo que no es una A, es un triángulo, ¿vale? Un triángulo que significa incremento. Siempre que nos encontremos este triángulo en matemática, siempre significa final menos inicial. Por lo tanto, si es el incremento de R, y R sabemos que es el vector de posición, pues será el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Como vemos aquí, la trayectoria, es decir, el espacio recorrido, en esta ocasión, no es igual al módulo del vector de desplazamiento. Para que ambos sean iguales, es decir, el módulo del vector de desplazamiento y la distancia recorrida sean iguales, tú tienes que ir en línea recta, que siempre es el camino más corto entre dos puntos. Pues ya tenemos varias magnitudes. Vamos a por las siguientes.